lo que escuchás cuando escuchás la palabra feminismo. ¿Hay alguien? ¿Dónde está el feminismo? ¿Dónde nos encontró el feminismo? Parece un lugar interesante. ¿Dónde encontramos al feminismo? Respóndenos. ¿En qué momento el feminismo se convirtió en una palabra que te hizo existir? Respóndenos. ¿Cuándo te apropiaste del sonido de la palabra feminismo? ¿De quién me viene el feminismo? ¿Cuál es tu historia feminista? El feminismo está donde el feminismo necesita estar. El feminismo necesita estar en todas partes. Porque no está en todas partes. Feministas. Ver problemas donde no los hay. Es como si estos problemas no existieran, hasta que vos los señalás. Como si por señalarlos los estuvieras creando. Ser feminista puede ser vivir en otro mundo, aunque estés sentada a la misma mesa. La aguafiesta feminista empieza como una figura sensacional. Es como si el objetivo de su argumento fuera causar problemas, entrometerse en la felicidad de los demás. Nos convertimos en un problema cuando describimos el problema. Aguar la fiesta. Vivir en otro mundo, sentada en la misma mesa. Aguar la fiesta. FM de la calle. 87.9 MHz. ¡Aquí estamos! A partir de este momento, el encuentro es de todas. Amigas, el encuentro está en marcha. Ustedes, el encuentro es de todas. Ya está abierto, ya es de todas. A partir de ahora, este encuentro es de todas. ¡País, bienvenida! ¡El encuentro es de todas! El encuentro somos todas. Bienvenidas compañeras de todo el país. Bienvenidas a este 25 Encuentro Nacional de Mujeres. El encuentro es de todas. Mujeres, el 26º Encuentro Nacional de Mujeres ya es de todas. My boyfriend wants to talk. My boyfriend talks too much. Too much about our love. Our love is not enough. My boyfriend wants to Yo estoy escuchando lluvia en mi transmisión o no se escucha lluvia. Ahora sí, muy buenas noches a todas, a todos. Casi ni siquiera se me escucha mi voz para hablar con quien tengo acá al lado, porque bueno, los cambios de clima de esta ciudad de Bahía Blanca me han dejado un poquito sin voz hoy. Bienvenidas, bienvenidos a este programa número 31. Hoy, martes 5 de octubre, mi nombre es Griselda Cifuentes y como todos los martes estaremos compartiendo, con ustedes este programa de radio que hemos de llamar Aguar la Fiesta. Aguar la Fiesta en el sentido de aguar la fiesta al patriarcado y al machismo, ¿no? Porque por ahí lo tenemos que volver a explicar para que ¿no? Porque quede, no, para que quede claro y que nadie tenga dudas. Pero bueno, hoy sí podemos decir que vamos a hablar de una fecha que para nosotras en nuestra agenda era una fiesta, ¿no? Y bien ahí lo reflejaba un poco, se me ponía un poquito la piel de gallina y un poquito de escalofríos que corren con la espalda. Estábamos escuchando varias aperturas de los encuentros nacionales de mujeres. Bueno, hoy bienvenidos encuentros nacionales de mujeres, lesbianas, travestis, trans y personas no binarias. Estamos por la FM de la calle y estoy aquí con mis compañeras y amigas. Hoy tenemos un
somos una menos, pero aquí en el estudio, ¿no? Como no en la producción y en la coproducción, pero bueno, hoy sí somos 3. Bueno, buenas noches, querida. ¿Ustedes me escuchan? Yo recién estaba en duda si te escuchaba, bueno, siempre con la secuencia técnica nosotros, ¿no? Pero recién estaba en duda si te escuchaba, pero sí, se escucha. No, es que ahora no sería por una cuestión técnica, sería por una cuestión del cambio climático que tenemos. Del cambio climático. Que una sale, ¿no? Hacen 7 grados bajo cero, al mediodía hacen 30 y a la noche, bueno, no sé, así no se puede. Yo así no puedo. ¿Así? No. ¿Así? No. Bueno, por acá muy bien, también un poco así conmovida por esos audios que siempre movilizan, ¿no? Y pensando, hoy estaba pensando mucho en eso, que bueno, si otro fuera nuestro contexto, hoy estaríamos revolucionadísimas, como ya preparándonos. Armando. Depende de los años, ¿no? Depende de los años, depende también qué nos toca hacer en esos años, si es acomodarnos en un colectivo y viajar, o si es organizarnos, o si es, bueno, irnos en avión. Nunca se fue en avión. Una vez lo pensamos bastante, cuando teníamos que ir a recorrer unos largos kilómetros, pensamos la posibilidad del avión, ¿no? Pero bueno, sí, con ansiedad y con expectativas, me parece que era como... De mínima, ¿no? Como... ya durmiendo un poco menos y todo eso, pero bueno, son tiempos... más que interesantes para vivir. Bueno, ahora tenemos una manija ya de 2 años. Y sí. De 2 años. Bueno, buenas noches, compañeras y amigas. Te veo ahí que estás todavía como intentando estar todo a punto. Sí, estamos. Se quiere estar todo a punto. Sí, genial. Así que, bueno, buenas noches, me presento. Mi nombre es Fer Alarcón. Voy a estar acá en la operación técnica y co-conduciendo y produciendo junto a mis compañeras y amigas en este programa que se llama Aguar la Fiesta. Ya se adelantaron en el guión, quiero decirlo. Están no respetando. Comenzaron a hablar sobre experiencias personales, sobre qué vivir el encuentro. No dijimos nada. Y solamente era la presentación del día que, bueno, un poco, sí, yo entré como media bastante emocionada ya con escuchar las voces de las distintas compañeras. Yo creo que eso fue lo que me generó como ansiedad, ¿no? Como decir, bueno, sí, vamos a hablar en los encuentros, sí, tenemos ganas de No puedo evitar una y otra vez escucharlo y una y otra vez emocionarme, piel de gallina, lágrimas vidriados, ojos vidriados. Ojos como puñalada de lata. Como puñalada de lata. Claro, así que sí, bueno, estamos justamente en lo que sería como las vísperas, ¿no? Como en otros años estaríamos ahora full con los preparativos. Si estuviéramos haciendo el programa, capaz ni siquiera lo hacemos porque estamos remanija. Lo hacemos desde allá. Lo hacemos. Ya armando a ver qué vamos a poner en la mochila, qué va a ir, qué no va a ir. Bueno, y en este año, bueno, ya el segundo año consecutivo en el cual no estamos pudiendo, digamos... acudir. Prepararnos para viajar, pero será en el 2022, será con muchas ganas, con mucha energía, con muchos deseos de encontrarnos nuevamente después de un tiempo en el cual, bueno, fue bastante particular con esta pandemia, ¿no? Y terrible manija, ¿no? Porque el último al que pudimos ir fue el de La Plata, que tuvo sus particularidades, por ponerle una palabra muy amplia. Claro. Y bueno, y después de repente 2 años sin ir. Así que yo no sé ya qué pensar de la próxima vez que nos encontremos, ¿no? Yo creo que, bueno, que si supongo que va a ser en San Luis, ¿no? Bueno, como nos va a quedar chiquito. Yo sí lo que estoy pensando es que nos va a quedar muy chiquito San Luis. Eso es lo que se me viene a la cabeza, ¿no? Como... Puede ser. Porque aparte, para mí hay 2 años acumulados de ganas de encontrarse y bueno, sí, por eso. Va a estar muy importante. Bueno, contarles que estamos al aire por la FM de la calle en el dial 87.9 a través de los estudios virtuales de nuestra querida radio comunitaria. Habitualmente estaríamos en los estudios de Henrich y Loyola, ubicados en los altos del Centro Cultural La Panadería, en la Madrid 544, pero de momento y como ya hace un tiempo lo hacemos de manera virtual en una de nuestras casas, en donde cada vez hay más despliegue de cables, cada vez hay más despliegue técnico y como siempre seguimos logrando salir al aire. Si se quieren comunicar con nosotras lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, que afortunadamente hoy no están caídas, porque si hubiera sido ayer otra hubiese sido la historia. Y también lo pueden hacer por a nuestro número de teléfono, nuestro WhatsApp 291-509-0498.
Feministas, ver problemas donde no los hay. Es como si estos problemas no existieran hasta que vos los señalás, como si por señalarlos los estuvieras creando. Aguar la fiesta. Aguar la fiesta. FM de la calle, 87.9 MHz. Aguar la fiesta. Porque es... La vamos a pudrir, por ejemplo. Muchas y muchos llevaríamos semanas, incluso meses, pensando el 35 Encuentro Nacional de Mujeres, que vendría a ser ahora el tercer encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, travestis, trans y no binarias, que tiene por sede o tendría por sede o tendrá por sede San Luis, que es territorio Huarpe, Comechingón y Ranquel. Ese encuentro que nos convocó de manera ininterrumpida desde 1986 hasta el 2020, en donde, como decimos, lo tuvimos que suspender para atender a los cuidados que la situación nos pedía. Y bueno, llegando nuevamente a octubre, pero ya del 2021, ese encuentro, al no poder concretarse, nos invita a nosotras, a través de este encuentro radial, a reinventarnos, transformarnos, pensar de qué manera podemos vivir, recordar, hacer genealogía, construir y pensar ese espacio al que deseamos volver prontamente. Y en ese sentido, bueno, cuando estábamos preparando un poco este encuentro, este programa del día de hoy, nos preguntamos, bueno, ¿qué son los encuentros? O por lo menos son algunas de las preguntas que queremos abordar. ¿Qué son los encuentros? ¿De dónde salieron? ¿Para qué nos juntamos? ¿Qué es lo que se busca construir? ¿Qué propuestas tiene el encuentro? ¿Qué propuestas hace? ¿Qué características tiene y qué hemos logrado a partir de encontrarnos en ese ámbito? Esas preguntas son las que de alguna manera vamos a intentar abordar hoy, tratando de no dejar por fuera ninguna de las propuestas que tiene el encuentro en sí mismo, pero sí tenemos intención de hacer un énfasis en estos encuentros, en este evento, como el hecho político en sí mismo que es, como un espacio que construye política y que ha sido el impulso de muchas formas de organización, de active y de hacer política, que desencadenaron procesos profundos de conquistas de derechos, de organización colectiva y de avances de los movimientos feministas, movimientos de mujeres y movimientos de las disidencias. Y un poquito para pensar este primer espacio de nuestro encuentro radial, de nuestro programa del día de hoy. Como saben, siempre estamos abordando la cuestión de las experiencias personales, como para enmarcarnos un poquito en la temática que nos convoca. Y las invito a mis compañeras a que podamos contar cuál fue nuestro primer encuentro, con quién o con quiénes fuimos, por ejemplo, ¿no? Y qué expectativas teníamos, qué nos encontramos cuando llegamos allá. Y si esa experiencia, por ejemplo, ha sido igual a través de los años o se ha ido transformando. ¿Cómo las ha encontrado? Bueno, quiero decir que mi primer encuentro fue en allá por la empezaba en estuvimos secuencia de 2015, fue mi primer encuentro, Mar del Plata. Viajamos con un colectivo que salió de la universidad, que lo organizaban las compañeras de Puño y Letra, me parece, y algunas otras organizaciones o compañeras independientes de la universidad, pero bueno, salimos el bondi de ahí. La verdad que no entendía mucho, yo realmente lo único que conocía era, bueno, hay que subir este bondi. La verdad que no recuerdo la previa, digamos, cómo claramente me fui enterando de qué son los encuentros a partir de la organización, de haber estado en la calle en años anteriores, de encontrarme con otras compañeras y compañeros, donde podemos, no sé, discutir y pensar y construir. Y a partir de ahí me fui enterando de esto de los encuentros, porque la verdad que yo de la tele no la veía, o sea, no son cosas que yo... Capaz hoy está un poco más, aún más masificado,
pero yo por lo menos no recuerdo haberlo visto o conocerlo en la televisión, por ejemplo, ¿no? Como... Fue el primer encuentro de muchas y muchas, Ujú. porque fue a partir de lo que se genera en junio con el Ni Una Menos también, ¿no? Una Claro, masividad así es, o a una sensibilidad que se empezó a masificar, así que creo que fue un primer encuentro para muchas y muchas. El mío también, fue el del 2015 ahí en Mar del Plata, fue mi primer encuentro. Hacía poquito tiempo que ya había dejado de participar de las guías y con mi hermana nos habíamos empezado a acercar al feminismo y bueno, mi hermana formaba parte de las desbandadas en ese momento y bueno, fue con ellas con quien viajamos, no viajamos en cole, viajamos en autos. Y bueno, fue un encuentro medio intenso en un punto porque si bien yo por ahí de participar de las guías estaba acostumbrada a eventos masivos, bueno, obviamente llega un punto que una pierde un poco la noción de esa masividad, ¿no? Porque tiene tiene un alcance de lo que puede ver, pero bueno, en un primer momento no me pareció tan impactante la cantidad de gente hasta la marcha, obviamente, ¿no? La marcha como que me pegó así un montón, pero sí me acuerdo que fue un encuentro en el que, así como decís vos, Fer, como en un momento yo no entendía, porque como teníamos un plan, que era, bueno, tal día teníamos tal cosa, tal día estábamos en la plaza, se tocaba esto, lo otro, bueno, y bueno, yo tenía una serie de funciones y cosas que cumplir ahí y que desarrollar ahí y que fue mi manera también de disfrutar del encuentro y bastante lejos de tomar conciencia del lugar que estábamos ocupando, ¿no? En ese momento. Sí me acuerdo de la relevancia del Ni Una Menos, ¿no? Porque hacía muy poquito que se había dado la primer marcha. Y después fue con los años, creo que al otro año fue que tomé un poco más de conciencia de eso. Pero bueno, en un principio fue como, bueno, éramos un grupo que estaba con un plan y fuimos a concretarlo, ¿no? Entonces fue medio así en un punto. No sé cómo estará en otros lugares que nos están escuchando, pero bueno, nosotras particularmente en Bahía Blanca hoy hace mucho frío. Y recuerdo ese encuentro. Sí, Qué frío que hacía, por favor. No, frío. Habían caído unas heladas previas que habían dejado como todo pata para arriba. Y hacía muchísimo frío. Yo sí recuerdo mucho eso del encuentro de... Sí. Y había llovido, ¿no? Había llovido. Sí, se había como hacía generado frío, una situación ahí hacía mucho insostenible frío. con el frío. Bueno, para mí el encuentro del 2015 puedo decir que es un reencuentro con el Encuentro Nacional de Mujeres en ese tiempo, porque bueno, tuve como el privilegio, a veces pienso que soy como Forrest, que va andando y va cayendo en momentos así como muy privilegiados para mí, ¿no? Como yo, la verdad que la primera vez que fui a un Encuentro Nacional de Mujeres, que fue en el 2004, tenía 20 años, o sea, y fue en Mendoza. Y fue por una invitación. Yo en ese momento era parte de una organización universitaria que tenía articulación y una alianza con mujeres de los barrios también, así que salimos algunas universitarias y muchas mujeres de los barrios de Bahía Blanca. Y yo llegué a Mendoza. Si ustedes no sabían a dónde iban en el 2015 o no tenían conciencia, Sí. yo menos, ¿no? O sea, como solamente sabía que sí era un encuentro político, que iba a encontrarme con mujeres, que era necesario ir. Mis compañeras habían estado en Rosario el año anterior, yo no había podido estar, así que bueno, me lo había puesto en agenda así que bueno, y recuerdo que o sea, como llegamos el sábado y hacía un día de esos días que no dan más de lo lindo que son, ¿no? Como un solazo, como... Y fuimos a un estadio, a la apertura, y bueno, y yo me encontré ahí como que en un momento me manotearon las manos un montón de mujeres cantando el himno, bueno, qué sé yo, fue como en algún punto una experiencia abrumadora, ¿no? Sí. No en términos negativos, sino de lo impactada que me quedé, ¿no? Como, digo, ¿cómo puede ser que esto suceda? Era como una realidad paralela para mí, ¿no? Porque encima de ese encuentro tuvo una cantidad de, como creo que fueron 20.000 asistentes y asistentas. Hubo como una relevancia en el aumento del número. Y bueno, y era como muy
no sé, como muy mágico ver la ciudad plagada de mujeres, ¿no? Eso, digo de mujeres porque en ese momento pensábamos también en en esos mujeres, términos. ¿no? Sí, Como sí. después, bueno, por suerte se fue ampliando la participación de las identidades, ¿no? Pero bueno, pero sí me acuerdo que fui a un taller, que elegí ir a un taller que quedaba muy lejos del centro, o sea, como que teníamos que ir a una escuela, pero iba caminando como muy segura. O sea, pero no segura de términos, no me va a pasar nada, sino como que sí, iba empoderada a ese taller, ¿no? Como iba como soy, o sea, como que si me hubiese sacado como bueno, yo puedo hacer esto, me puedo manejar así en una ciudad grande, estoy sola, no, como, no sé, como me pasaron muchas cosas en ese encuentro. Fue para mí una de las cosas más como significativas también, ¿no? Porque bueno, el primero siempre tiene como esa cuota del conocer, ¿no? Así que, bueno, y después tuve el segundo privilegio que al año siguiente, en el 2005, en Mar del Plata, bueno, le insistí mucho a mi madre para que me pueda acompañar, para que pueda vivir eso, así que también fui al otro año, fui con mi mamá, compartí ese espacio, bueno, en un momento difícil también, ¿no? Cuando estaba llegando Bush, a la semana llegaba Bush a Mar del Plata, así que... Sí, ese era un año complejo. Justo hoy cuando venía pensando, venía de trabajar, venía pensando, bueno, digo que los encuentros son espacios muy significativos para la vida de algunas activistas, ¿no? Como, bueno, son momentos como bisagras, ¿no? Como si uno pudiera mirar todo y decir, bueno, yo de acá no me voy más. O sea, como, Sí, yo pensaba en eso también, digo, cómo cambia... pienso que muchas veces esos encuentros lo que hacen es una de repente toma una dimensión, no sé si es en sí misma por la masividad, que bueno, que sí, que tiene que ver, pero que una toma dimensión de la complejidad, del entramado del movimiento social y político que es el feminismo o el movimiento de mujeres, y cuando toma conciencia de eso es como, hay como una cosa de un antes y un después ahí. Yo me acuerdo que en la marcha, en el primer encuentro que fui yo, Mar del Plata, 2015, sí, algo que me pasó fue cuando participamos de la marcha TOR. Fue terrible, o sea, yo nunca había visto tantas lesbianas. Y sí, era rarísimo. Y bueno, sí me acuerdo en ese momento de tomar dimensión específicamente de lo que era la cuestión, ¿no?, de las lesbianas. Así que sí, hay como una cosa ahí como del antes y el después. Sí, a mí lo que me generó, a mí un poco lo que plantean también me pasó, digamos, a mí el impacto del primer encuentro, la masividad en las calles, en todos lados, me pareció como algo que abrumadora. Fue una experiencia abrumadora, es algo que no podía dejar de conmoverme, de emocionarme y no podía dejar de creerlo. ¿Viste? Cuando, no, esto no lo puedo creer. No, esto no está pasando, ¿no? Como esto era como muy muy fuerte en ese sentido, digamos. Me parece que fue una experiencia muy que marca un antes y un después. Por lo menos eso. Vieron que hay una frase, y le contamos a la audiencia y a aquellas que nunca han podido estar todavía en un encuentro, hay una frase que siempre se dice, que es la de ¿El encuentro es de todas? No, la de que cada vez que una viaja a un encuentro nunca vuelve a ser la misma, digamos, nunca vuelve de la misma manera, digamos. Y eso es algo que sí, que se vive, digamos, ¿no? Como a mí me parece que es algo que sucede de esa manera también, digamos, ¿no? Como eso. Pienso como esta otra pregunta que poníamos también para conversar, es como, bueno, cómo ha cambiado, ¿no? También esa experiencia con los años, porque también una cambia. Y sí, y también, no sé, pienso que una, si bien vuelve transformada de ese primer encuentro, en un punto creo que todos los encuentros tienen un efecto transformador, más allá de que una pueda identificar el primero como de una transformación más contundente. Y también que hay un cambio para mí al dimensionar el tamaño del movimiento y de lo que es el movimiento feminista y de mujeres, y de repente a lo mejor una se encuentra activando
para mí una toma conciencia de la connotación política que tiene el encuentro, ¿no? Más allá de que está esto de que cada una vive su propio encuentro y demás, y hay una cuestión del disfrute, del ocio, del goce, de pasarla bien, que bueno, que son todas experiencias obviamente válidas y necesarias. También está, y no necesariamente excluyente del goce y del disfrute, bueno, el encuentro como una experiencia política, ¿no? Y a mí creo que lo que más me ha cambiado en ese sentido con el correr de los años es eso, ¿no? De esperar ese momento para ver qué proyecciones tenemos, ¿no? Cómo vamos a trabajar durante el año, ¿no? En ese sentido. Más allá, digo, de que una esté organizada o no en un punto. Sí, yo recuerdo después en los siguientes encuentros que fui, que fueron a todos los que sucedieron desde el 2015, y la verdad que, bueno, todos los encuentros son distintos, ¿vieron? Súper Como distintos, si bien las dinámicas o la estructura del encuentro, la propuesta del encuentro es la misma, en el sentido, bueno, hay un acto de apertura, el segundo día se hace la marcha de las tortas, y los talleres comienzan. Bueno, ya la estructura está armada, sabemos más o menos lo que va a pasar, pero siempre todo cambia, se multiplica, porque aparte son otras las que vienen y transforman ese encuentro. Cuando en el acto de apertura, y hoy incluso lo escuchábamos en el inicio del programa, esto de el encuentro es de todas, bueno, de eso se trata, ¿no? Como el encuentro lo hacemos todas las que participamos ahí, más allá de que haya una comisión organizadora que es la que se encarga de tener toda la gestión y la logística armada para que se dé y que ese encuentro se habilite y se pueda transmitir, transitar y vivir ese encuentro, digamos, esa experiencia de la mejor manera posible. Pero digamos, todo lo otro lo generamos todas quienes vamos ahí, digamos, ¿no? Como desde las bandas que tocan, desde los repiques que suenan en las marchas, desde las murgas que están en la plaza tocando desde la mañana hasta la noche, desde cada una de las talleristas, cada una de las que va y a los talleres, pero también de las que están coordinando, tomando las memorias. Bueno, hay cosas que yo creo que es eso, ¿no? Muy participativo por parte de todas, porque de eso un poco me parece que se vive de esa manera, ¿no? Sí, y también algo que por lo menos yo disfruto mucho de ver en los encuentros, que al ser tan autogestivo, tan, digamos, que se construye, que cada una hace su aporte en un punto, cómo en el encuentro se ponen de manifiesto las tensiones, si se quiere, que hay adentro de los movimientos, ¿no? Porque de repente una va y, no sé, un año de repente se encuentra con una marcha nueva o con una manifestación nueva o con alguna demanda nueva, y cómo se ponen en tensión. Digo, los talleres que se van incorporando a la grilla surgen a partir de esas tensiones, ¿no? Que, no sé, que la comisión organizadora no los contempló y ahora, bueno, no hay más opción que contemplarlo porque la demanda está, y si no se atiende esa demanda, se autogestiona y se terminó. Entonces, como eso me parece como algo muy interesante para siempre estar atenta, ¿no? Dentro de los encuentros, ¿no? Siempre hay algo diferente, siempre hay algo que está ahí pujando o tensionando para ser visible. Sí, y también como tener en cuenta que tal vez en el plan que nosotras vamos a vivir el encuentro, bueno, no es necesariamente la perspectiva de todas y todos quienes van, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, cada una vive el encuentro como quiere. Entonces, tal vez nosotras tenemos como una agenda o tenemos como, bueno, nosotras activistas socorristas tenemos una agenda, tenemos como una grilla, conocemos la grilla de lo que tenemos que hacer en el encuentro un mes antes, capaz, ¿no? Pero sí sucede que, digo, una puede ir con una impronta más feminista, con una impronta tal vez más callejera, o con esto de poder, no sé, participar de los 1.000.000 de encuentros que se dan dentro del encuentro, ¿no? Como esto de las fiestas, qué sé yo. Bueno, hay otro montón de personas que su encuentro pasa por otro lado, ¿no? Sí, pasa sí. Como por poder organizarse una vez al año para poder salir de su casa, ¿no? Y capaz que la fiesta no tiene que ver ni con la fiesta torta ni con las peñas, tiene que ver con lo que sucede dentro de las escuelas, ¿no? La organización que se da para pasar a hacer una mini fiesta dentro de las escuelas, digo, ¿no? Como, bueno, no sé, pienso también en la cantidad de
de mujeres grandes que van a los encuentros, ¿no? Porque también hay una participación muy como mucha diversidad en las edades, ¿no? Y bueno, y también tienen como sus espacios, sus encuentros, no sé, como me imagino que cada una... Incluso el año pasado se armó un taller para las adolescencias. Claro, para niñez y adolescencia. Para niñez y adolescencia. Claro, Sí. es verdad. Algo como re interesante también, ¿no? Porque es intergeneracional, atraviesa todas las etnias, religiones, creencias, clases sociales, como ahí es el mundo. Yo flasheaba con esto de una ciudad tomada por las mujeres y disidencia por 3 días, ¿no? Como Mientras estábamos mirando cositas para hacer el programa, en uno de los documentales o en uno de los videos tipo documental aparecía Cristina Coronel, que es una compañera que tuvo sus aportes desde los movimientos de base en los 70 y bueno, y ahora también. Y ella y su hija y su nieta van las 3, ¿no? Como es como una cuestión como generacional. Y recuerdo que las conocía a una de sus hijas y a una de sus nietas. Me recuerdo de su nieta porque se llama Juana y cumple años justamente en esta fecha. Entonces ella nunca festeja el cumpleaños, o lo tiene que festejar mucho después porque siempre va a los encuentros de mujeres. claro. Y ahora los pluri. Y dice, yo creo que ya no faltó a ningún encuentro. Claro. O sea, fue desde que tiene 1 año hasta ahora Claro. que tiene 23, ponele, ¿no? Como su abuela y su madre la llevaron a todos los encuentros, ¿no? Como, bueno, también... Qué zarpado. No, eso también, ¿no? Como que de cómo con las generaciones también se van como contagiando, ¿no? Como ese espacio, como un espacio del cuidado también, ¿no? Porque es un espacio que hay que cuidar, que hay que sostener y que nos tiene que seguir alojando justamente para poder encontrarnos. Que no es poca cosa. ¿Qué manera pensaba en esto de la potencia del feminismo en las cuestiones de poder transformarlo todo, ¿no? Pienso en esta posibilidad de las generaciones de hoy, digamos, que no sé, transitan la adolescencia, por ejemplo, y que se encuentran justamente teniendo algunas, por lo menos, no vamos a decir a generalizar, porque eso sería bastante erróneo, pero sí algunas generaciones como estas adolescentes que contaba Gri, que esta secuencia de ya conocer los encuentros, de ya conocer el feminismo desde otro lugar, ya conocer lo que son las marchas, ya conocer eso, ¿no? Como cómo se va transformando, ¿no? Cómo lo va transformando y qué esperanzador también en algún punto, digamos, si una mira, digamos, hacia un futuro, si se quiere, que ni siquiera es tan lejano, que ya está pasando, ya está sucediendo ahora y es próximo, digamos, ¿no? Como... Sí, y también pienso en lo que pasa con las ciudades en donde se alojan los encuentros, ¿no? Porque de repente, digo, hablando de esta potencia transformadora, porque las ciudades en un punto quedan absolutamente atravesadas por el encuentro, no pueden hacer caso omiso de lo que está pasando. No, claro. Es un nivel de ocupar el espacio tan grande, y en especial en los últimos años, que ya la masividad ha desbordado prácticamente, por lo menos en los últimos años, no sé, pienso Trelew no dio abasto, tuvo que ocupar escuelas de localidades cercanas, o sea, no. Sí, es como si mañana se hace acá en Bahía Blanca y de repente hay una bahía y media que se suma, o sea, hay media bahía que se suma, ¿no? Y el Un poco menos, desconcierto, ponele. ¿no? Por un lado, O 3. Sí, o 3. Y porque somos 300.000 habitantes, ponele que lleguen 80. Es casi un tercio más, un 30% más de población durante 3 días, ¿no? Como... Y en un punto como el desconcierto que hay, por un lado, ¿no? Porque hay gente que incluso parece que llega al encuentro y todavía no se enteró, o sea, hasta que no sale a la calle y se lleva por delante como toda la gente, no se entera. Por el otro lado está la gente que se prepara para alojar, para recibir, para aportar cuidados. Bueno, después está lo que está en todos lados, que es el patriarcado en su máxima expresión, pero cómo la ciudad de una u otra manera no puede quedar ajena a la realidad, no puede quedar ajena. Es una transformación como instantánea. Uh-huh. Bueno, vamos a irnos con música. Y les queremos contar que la música que elegimos tanto para... que estamos escuchando ahora mientras hablamos, las cortinas y demás, la música elegida, tiene que ver con algunas bandas y propuestas, digamos, musicales y culturales que
que fueron parte, digamos, de los encuentros que ya hemos vivenciado, por lo menos en los últimos años. Que nos han hecho bailar por lo menos en algún momento del En la encuentro, fiesta. seguro. Sí, claro. Así que, bueno, ahora nos vamos a irnos a la tanda escuchando a Flor Linchera haciendo Hola. Hola, tu mirada me atraviesa, algo en tu misterio me interesa. Es que con vos todo es aventura y esta vez no voy a escaparme de esa. No nos hace falta promesa, si estás en otra y mi perfume te atropella. Cuando estoy perdida yo siempre me encuentro alguna de tus huellas. Hola, otra vez, quiero decirte que no importa el momento. Esperando tu mensaje, tengo listo el equipaje. Un rato de ilusión, una gana salvaje de llevarte donde nadie pueda vernos. Nos vamos de viaje, vos y yo tenemos nuestro propio lenguaje. Un rato de ilusión, una gana salvaje de ser tu paisaje y de llevarte donde nadie pueda vernos. Hola, yo te propongo que me des algo de Bora. Y si te pasa lo que creo que te pasa, conmigo me pasa lo mismo. Yo quiero que sepas que no estás sola. Ahora tu recuerdo me atraviesa, algo en tu misterio me interesa. Es que con vos todo es aventura y esta vez no voy a escaparme de esa. No nos hace falta promesa, si estoy en otra y tu perfume me atropella. Cuando estás perdida siempre te encontrás con alguna de mis huellas. Ahora otra vez, quiero decirte que no importa el momento. Esperando tu mensaje, tengo listo el equipaje. Un rato de ilusión, una gana salvaje de llevarte donde nadie pueda vernos. Nos vamos de viaje, vos y yo tenemos nuestro propio lenguaje. Un rato de ilusión, una gana salvaje de ser tu paisaje y de llevarte donde nadie pueda vernos. Ahora, yo te propongo que me des algo de Bora. Y si te pasa lo que creo que te pasa, conmigo me pasa lo mismo. Yo quiero que sepas que no estás sola. Que no estás sola. Feministas, ver problemas donde no los hay. Es como si estos problemas no existieran hasta que vos los señalás, como si por señalarlos los estuvieras creando. Aguar la fiesta. Aguar la fiesta. FM de la calle, 87.9 MHz. Aguar la fiesta. Mine eyes have seen the glory of the flame of women's rage, kept smoldering for centuries, now burning in this age. No longer are we prisoners in that same old gilded cage. Siendo las 20:47 horas de este 5 de octubre, frío por Bahía Blanca, y yo con la voz un poco deteriorada, debo decir. Hemos vuelto de una pequeña tanda y nos vamos a adentrar a conocer un poquito qué es esto de los encuentros que hoy conocemos o hemos definido llamar encuentros plurinacionales de mujeres lesbianas, travestis, trans y no binarias. Vamos a hacer un pequeño recorrido, bueno, de cómo llegamos a esto, ¿no? A esto que estuvimos como comentando recién, que tiene que ver con, bueno, con un momento político, digamos, un hito político, tal vez que no tiene repetición en otros lugares del mundo tampoco, ¿no? No con las implicancias y las características que tiene este encuentro, ¿no? Que es
y que por eso también no solamente asistimos personas de Argentina, sino que de un montón de otros lugares también y cada vez más, ¿no? Así que bueno, aquí estaré con Juli y con Fer. Nos estarán conversando un poquito mejor acerca de la genealogía que estuvieron armando toda esta semana. En este tiempo arduo de investigación que se ha hecho. La idea es nuestra intención siempre en clave genealógica tiene que ver con esto, ¿no? Con no perder de vista de dónde venimos, ¿no? Como para saber hacia dónde vamos. Nos parece interesante también en esto que decías vos hoy, Juli, ¿no? Bueno, el encuentro es un encuentro y lo entendemos muchas veces así, pero también es un momento político que define en algún punto y define y proyecta políticas que nos vamos dando desde los ámbitos feministas, pero que confluyen ahí, que tal vez pueden salir demandas como más integrales, si se quiere, ¿no? Con otra envergadura, con otra potencia que si cada sector lo estuviera pensando por sí solo, ¿no? Así que sí, para mí es interesante pensar los encuentros como un punto, un momento del año en donde por un lado confluye todo lo que viene pasando, que muchas veces es lo que va generando esa expectativa con la cual llegamos, y por el otro lado proyecta, ¿no? O sea, en ese momento hay ahí como una mezcla, como una construcción que se da en esos días y que viene, ¿no?, construyéndose de todo lo que ha venido sucediendo en el año y que nos sirve para proyectar, y en un punto es un gran combo de interseccionalidad en un punto, ¿no? Porque ahí estamos todes y bueno, todas las aristas de una u otra manera nos llegan, ¿no? Si una está atenta, entonces es interesante pensarlo, o por lo menos yo un poco lo pienso así. Pero sí haciendo honor, si se quiere, a nuestra tradición de hacer genealogía, de entender de dónde venimos para entender por qué hoy somos tal o cual cosa, y un poco también entender hacia dónde queremos ir. Recorrer un poquitito los antecedentes, ¿no? Porque también obviamente no hay que es un hecho político de rotunda importancia en nuestro territorio, pero bueno, tiene antecedentes. Han ocurrido cosas antes que hicieron que haya habido posibilidad de pensar los encuentros en los términos en que fueron pensados la primera vez y en los que son pensados hoy, ¿no? Y uno de los antecedentes que hay así como dentro de nuestra memoria están relacionados a lo que es la región latinoamericana y también parte de Estados Unidos y Europa en la década de los 70, donde estaban funcionando los grupos de autoconciencia que, bueno, tenían una dinámica como de compartir, de grupos, de reuniones de mujeres que compartían la propia experiencia de la opresión cotidiana, ¿no? Por decirlo de una manera así como muy simple, y que esos encuentros terminaron generando una nueva forma de hacer política y de organización propia por parte de las mujeres, en donde se rompe de alguna manera ese concepto como de jerarquía y se busca como cambiar esa forma de representación por una forma más de participación y de reparto del poder, ¿no? Que antes había como una cosa más jerarquizada, más verticalista y demás, que bueno, que por supuesto dejaba muchas voces por fuera, ¿no? Y después sí, lo que quería agregar también que tenía que ver con hay que pensar, digamos, que estos espacios de grupo de autoconciencia que también se fueron replicando no solamente en Estados Unidos, sino en varios países acá de Latinoamérica, sino que también eran como experiencias a las cuales podíamos pensar en esta frase se hacía bien en acto lo de lo personal es político, ¿no? Porque a partir de justamente de lo que nos sucede a las mujeres en esta sociedad patriarcal, estas violencias podíamos ver, digamos, que nos sucedían a otras. Y en esas conversaciones también no había como una académica diciendo esto es el patriarcado y bla, y esto y el otro, sino que a partir justamente de conversar, de conocernos, de conocer otras experiencias, íbamos reflejándonos unas a las otras, nos identificábamos en eso y desde a partir de esos saberes y experiencias de vida empezamos a construir otros, ¿no? Y empezamos incluso a generar teoría política, ¿no? Desde los feminismos. Entonces, eso es uno de los aportes tan fundamentales también de los grupos de autoconciencia, y por eso lo hemos mencionado en más de una oportunidad acá en este programa de radio, y
y que vale la pena, digamos, seguir mencionándolo, ¿no? Como pensemos que en la década de los 70, que acá mismo en Latinoamérica fue una década que... muy difícil. Sí, una década en la cual muchos países de Latinoamérica estuvo atravesado, digamos, por dictaduras militares, lo cual, digamos, hacía mucho más difícil la cuestión, digamos, de encontrarse con otras, de hacer política. Entonces muchas incluso se encontraron, o si eran desaparecidas o torturadas por estos grupos militares, u otras también fueron exiliadas y se tuvieron que ir directamente del país, ¿no? Como también justo fue una década bastante particular y que a partir de los 80 comenzó, a partir de la vuelta de la democracia acá en nuestro país, comenzó a haber otras experiencias y a partir principalmente de las Madres de Plaza de Mayo, quienes... bueno, fueron las que siempre decimos que marcan un poco ese horizonte, que nos marcan hacia dónde ir, porque justamente fueron ellas las que a partir de la democracia, bueno, siguieron luchando antes, previamente, durante la dictadura y también a principios de la democracia fueron las que insistentemente lucharon para que aparezcan los hijos y sus nietos también, ¿no? Como... y que eso dio cuenta, digamos, de la posibilidad y la potencia que tenía poder encontrarse con otras, y por eso hay tanto contacto entre las organizaciones de derechos humanos y las organizaciones de mujeres y feministas por la década de los 80, ¿no? Con esa particularidad que tiene nuestro país también. Sí, siempre decimos, lo hemos retomado varias veces en nuestro programa, que bueno, los feminismos y los movimientos de derechos humanos dentro de nuestro país no seríamos lo que somos hoy si no hubiese sido por las abuelas y las madres, ¿no? Entonces, siempre haciendo memoria en ese sentido, y sí volver a insistir en la cuestión de los grupos de autoconciencia, porque parte de esa dinámica de compartir experiencias, de construir colectivamente, de hacer teoría política de manera horizontal. Bueno, eso es parte de las características que tienen hoy los talleres, ¿no? De los encuentros, que las tuvieron desde siempre, y es una de las características que tanto hay que cuidar dentro de los encuentros. También podemos pensar que a partir de los 80, bueno, hubo ahí como dos otros hechos importantes que tenían que ver, bueno, por un lado con el Encuentro Internacional de Mujeres en Nairobi, Kenia, donde, bueno, hubo un grupo de mujeres de Argentina que tuvieron la posibilidad de participar y que también sirvió como una forma de tomar conciencia de que, bueno, las violencias eran sistémicas en todo el mundo, ¿no? Entonces, esa conciencia de que el patriarcado era una cosa a nivel global y que no tenía que ver exclusivamente con alguna cuestión regional, sí hicieron que esas mujeres vuelvan con la premisa de encontrarse, ¿no? De reunirse, de contar lo que habían visto y de compartir esa experiencia de la lucha de las mujeres en otros lugares del mundo, ¿no? Y a la par también en Brasil, que bueno, con la vuelta de las democracias, ahí fue posible hacer el tercer encuentro de feminista latinoamericano y de Latinoamérica y el Caribe, y que tuvo acá, lo importante de este encuentro es como rescatar que de acá salieron algunas características muy importantes que hemos traído hacia los encuentros nacionales y que se sostienen al día de hoy, y que también hay mucho para cuidar ahí, que tienen que ver con la autogestión y la autoorganización, ¿no? Hay una experiencia contada ahí por compañeras que han participado, en donde, bueno, había una cuestión de clase en ese encuentro, ¿no? Y de repente hubo resistencia a que mujeres de las favelas participen y demás, como que tenían garantizada la participación de una o de dos y demás, y con el argumento de que no se las iba a cubrir económicamente, en un punto se las buscó expulsar, y entonces las mujeres de la favela respondieron, bueno, nosotras nos autoorganizamos afuera, listo. No las dejaron entrar, entonces se organizaron afuera. Y lo que sucedió fue, lo que sigue sucediendo al día de hoy en los encuentros, fue que, bueno, listo, si no hay contemplación para esta demanda, bueno, entonces nos autoorganizamos, nos autogestionamos nuestra participación, nos autogestionamos nuestro encuentro y nuestra forma de vivirlo. Y eso es una característica que al día de hoy se sostiene dentro de los encuentros, y por eso es tan importante el aporte o este encuentro feminista del 85 como antecedente, porque bueno, en un punto fue un faro en qué era lo que se quería, ¿no? De hecho, al año siguiente fue el primer encuentro nacional de mujeres en Argentina, ¿no? Sí, quiero que también como
aportar, digamos, ahí que hablamos del tercer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, pero en las anteriores también fueron muy importantes. Incluso el primero de ellos sale la declaración y se declara el Día Internacional en contra de las violencias a las mujeres y niñas, como el 25 de noviembre, como un día de lucha, digamos, contra las violencias que hoy por hoy, año a año, hacemos diferentes actividades de visibilización, en diferentes partes del mundo, pero principalmente en Latinoamérica también. Entonces, como estaba como interesante esta cuestión de pensar también lo transfronterizo, digamos, que es el movimiento feminista, el movimiento de mujeres, ¿no? Como ya desde la década del 80 comenzamos en distintos encuentros, en distintos espacios, en el cual discutir, en el cual proponer, en el cual generar instancias de diálogo, para ver cómo seguimos, ¿no? Qué violencias nos atraviesan en nuestra vida cotidiana, cuáles son, y para poder ir pensando y construyendo otras cosas en pos de, incluso en el quinto encuentro de feminista latinoamericana que se hace acá en Argentina, que es en el 90, sí, en el 90. No mucho más después del primer encuentro nacional de mujeres de acá de Argentina. Bueno, se declara, digamos, el día por la lucha por la despenalización y legalización del aborto en América Latina y el Caribe, que son los 28 de septiembre. De septiembre. Y bueno, digamos, digo, también estos encuentros son espacios potenciadores de luchas colectivas transfronterizas y de un feminismo, de los feminismos que atraviesan estas fronteras. Sí, me parece ahí también algo para resaltar, con una capacidad de las compañeras que en esos momentos pertenecían a otras estructuras políticas como sindicatos, partidos políticos, ¿no? Que a pesar de pertenecer a una estructura, prefieren o priorizaron, digamos, ¿no? En estos espacios, bueno, que esas estructuras no estén representadas en la manera en que las conocemos, ¿no? No son un congreso de partidos donde vamos a ver cómo a medirnos un poco, sino que justamente tiene que ver con, bueno, necesitamos también encontrar otras maneras de organizarnos a las que ya conocemos, ¿no? Que en algún punto son jerárquicas, que en algún punto los espacios a las mujeres, y ni hablar a las disidencias, bueno, eran bastante reducidos y en algunos casos nulos, ¿no? Entonces, bueno, también estuvo esa capacidad de lectura, ¿no? De dar un vuelco, ¿no? a esas formas de representar, que bueno, que en algún punto hasta el día de hoy se siguen poniendo en crítica, o que se siguen criticando, o por lo menos cuestionando, ¿no? Y que sin embargo, digamos, no... por lo menos dentro de lo que son los feminismos, bueno, no hay una desigualdad en torno a quién estás representando, ¿no? Sino que creo que lo que se prioriza justamente es esto, ¿no? Como poder encontrarnos y organizar por medio del consenso lo que se pueda, ¿no? Pero después todo lo demás intentar que quede afuera en algún punto, ¿no? No en términos antidemocráticos, pero sí, bueno, como este es un espacio nuestro, que lo proyectamos de la siguiente manera y bueno, y que hay que cuidarlo, ¿no? Sí, esta semana chusmeando un poco y leyendo a Claudia Corol, ella hace presencia necesaria dentro de la educación popular y demás, y bueno, ella hacía una reflexión, un análisis de que los encuentros no tendrían la convocatoria que tienen hoy, no habrían durado tanto en el tiempo si no fuera por esa característica, ¿no? Si en algún momento se hubiese sucumbido a cosas como la votación, una puja tan permanente que hay adentro de los encuentros, si se hubiese optado, en lugar de por priorizar el consenso y lo que se pueda construir a partir del consenso, se hubiesen priorizado otras metodologías que son propias, no sé, de los partidos y de otros tipos de organizaciones. Bueno, ella analizaba que, bueno, probablemente no hubiésemos llegado hasta hoy como hecho político, como evento político que nos convoca todos los años, ¿no? Y podemos pensar algunas características así a grandes rasgos de los encuentros nacionales, devenidos plurinacionales ahora. Sí, vamos a escuchar algunos audios que fueron recortes de Insumisas, de una especie de micro documental pequeño que hay en YouTube, pero nos parecía muy como interesante poder
como compartirles algunos audios que son de las propias protagonistas de la comisión organizadora del primer Encuentro Nacional de Mujeres en 1986 y que nos cuentan un poco cómo fueron pensando y atravesando el encuentro en esos años, ¿no? Así que vamos a escuchar, en primer audio tiene que ver con justamente cómo se hacía esta comunicación, cómo llegaban a otras mujeres para que conozcan el encuentro y por qué se nombra Encuentro Nacional de Mujeres. Uh-huh. La comunicación se hacía por correo y más que nada por conocimiento. Porque, digamos, si bien el feminismo es un movimiento importante, más o menos las militantes que estamos de manera permanente nos conocemos, o una conoce a otra, y la otra conoce a otra, y la otra conoce a otra. Si bien no era una comisión que se quería conformar como feministas, pero sí ahí ya había muchas mujeres que se reconocían como feministas, como eran Inés Cano, como eran Nelly Casas. O sea, no éramos todas feministas. Entonces, la idea fue esa. Encuentro por la idea de algo horizontal. Y no de un congreso donde hubiera que tomar decisiones, sino un conjunto de talleres de debate. Y bueno, si se sacaban conclusiones bien, si no, no. Nacional porque abarcaba todo el territorio de lo que es Argentina. Y de mujeres porque no éramos feministas. Éramos feministas algunas, pero otras no. En aquel momento era difícil decirse que se es feminista. Yo creo que estaba el temor de la acusación de lesbiana, de la acusación de no querer a los hombres, de muchas cosas así. Entonces me parece que por eso muchas de las mujeres todavía no se decían feministas. Bueno, muchas de las mujeres no se decían aún feministas, ¿no? Como también pensándolo en esto, hace 40 años atrás, pensarse... ¿40? ¿Estamos hablando bien? ¿96? ¿2006? ¿16? 30 y pico de... 35, claro, 35, 37 encuentro años. 35, pero hace 2 que está en pausa. Claro, exacto. Bueno, ¿no? Como una palabra feminista que estaba o sea, si hoy incluso en algunos sectores, digamos, seguimos siendo denunciadas hasta llevándonos a hoguera, imagínense en los 86 donde también te nombraban como lesbiana y te asociaban, ¿no? Como... así que bueno, también pensando ahí las dificultades también, digamos, ¿no? Como, o los desafíos más que dificultades también, ¿no? Como, y me pareció interesante este audio el tema de los encuentros, ¿no? Cómo pensar el encuentro en términos de no proponer una verticalidad en la cual hay una mesa congreso en la cual hay algunos expositores y expositoras que tienen algo para decir y el resto para escuchar, sino que planteando como en términos de la horizontalidad de esas mesas, de esos talleres, digamos, en los cuales cada una tiene sus saberes, sus experiencias, y ahí es lo enriquecedor a la hora de escuchar a otra y escucharnos mutuamente, ¿no? Como todas tenemos algo para decir. Eso es como algo muy, muy interesante para pensar, ¿no? Sí, pienso que... si me paro en los 80, pienso que era, hoy capaz que podemos pensar que la horizontalidad como una cosa un poco más cercana, pero en ese momento, todas estas mujeres, la mayoría formaban parte de organizaciones profundamente verticales y profundamente basadas en las referencias personales y en un montón de cosas que no habilitaban la participación, mucho menos de las mujeres, y ni que hablar de las disidencias, Entonces, en aquel momento, haber podido visualizar eso, qué transformador, ¿no? Porque, al día de hoy, como decíamos, no seríamos el encuentro que... No podríamos hacer el encuentro que hacemos y que vivimos si no fuera porque en ese momento hubo esa determinación, ¿no? En un punto. Tomo esto de lo que planteabas, de quiénes son las que conforman los encuentros, quiénes forman parte de esa comisión organizadora, por lo menos en unos inicios, y después, obvio, que también se va replicando año a año. Vamos a escuchar a las protagonistas. A ver. El encuentro de mujeres fue individual, cada cual se representaba a sí misma, y ahí sí había feministas, había mujeres del PC, había mujeres del Partido Justicialista, había radicales, había mujeres independientes, había mujeres de derechos humanos, estaban Norita y Lita, Nora Cortiñas y Lita Boitano. Algunas compañeras de los sindicatos, algunas compañeras de los grupos feministas, de gente de familiares, Angelita Vicentini, Lita Boitano. El tema de derechos humanos estuvo muy presente en ese momento, era lógico, ¿no? Muy, muy presente.
Bueno, se me va la cortina para arriba, rapidísimo. Perdón, disculpen. Bueno, no, eso, ¿no? Como conformada con diferentes espacios políticos, partidarios, de derechos humanos, de mujeres independientes, espacios de organizaciones feministas también en aquella época, de multisectoriales, ¿no? Como un espacio bien amplio de conversación, logrando consensos, discutiendo y al mismo tiempo no representando esos espacios, ¿no? Como esto de lo que ahora cada una se representa a sí misma, bueno, muy interesante también para plantearlo y debatirlo y demás, ¿no? Como me gustaría tener la máquina del tiempo, volver atrás y meterme en esas reuniones y en esa organización, ¿no? Como para ver qué era todo el debate político que se llevaba adelante en ese tiempo, ¿no? Bueno, y hablando de cuáles son las características de los encuentros, ¿no? Hoy hablábamos de la horizontalidad, de la autogestión, ¿no? Que no reciben financiamiento por fuera, digamos, o de partidos políticos, de organizaciones, qué sé yo. De bueno, empresas. De empresas. Y tampoco de gobiernos de turno, ¿no? Porque pensemos que cada vez que se realiza un encuentro, digamos, bueno, hay un gobierno provincial, ¿no? Que está como interactuando, dialogando con esa comisión organizadora que es la que va a llevar adelante el encuentro. Sí, de hecho los encuentros, las comisiones organizadoras de los encuentros han tenido varias dificultades a lo largo de los años respecto a esto de distintos partidos o incluso de sectores de la iglesia que han querido meterse en los distintos encuentros para cooptarlos de alguna manera o lo que fuera. No es que se quisieron meter, se metían, se digamos, metían, ¿no? claro. Porque no, Sí. No sé si está ahí representado, pero bueno, no había veto, ¿no? No había la posibilidad de decirle a una mujer, vos no participás del encuentro, ¿no? Era también algo que se había como acordado. Acordado, digamos. Entonces, bueno, han participado durante muchos tiempos, bueno, mujeres de sectores tal vez como más reaccionarios, ¿no? En términos de los derechos sexuales y reproductivos, básicamente. Especialmente, ¿no? Como, y los talleres, por lo menos, bueno, los talleres también, habría que hacer una genealogía de cómo se fueron dando los talleres y cómo fueron deviniendo también, ¿no? Porque tienen sus particularidades, pero en sus momentos el taller de aborto y de mujer y aborto, digamos, bueno, era uno de los talleres donde solían asistir los grupos antiderechos, ¿no? Después, para no tener que lidiar con esa situación, se armó otro grupo que es el de estrategias para la legalización y la despenalización del aborto, ¿no? Como ya con una impronta de que por lo menos las y les quienes estamos acá estamos de acuerdo. Sí, partimos de acá, claro, de acá para allá. Claro, no seguimos pensando si aborto sí, si aborto no, si estamos de acuerdo o no de acuerdo, sino ya, bueno, estamos de acuerdo, ¿qué hacemos para plantear estrategias justamente para la lucha de la legalización del aborto, ¿no? Sí, eso ahí, bueno, en un libro que vamos a estar recomendando hacia el final de nuestro programa, hace un análisis un poco de la cuestión de los talleres y algunos encuentros que han marcado un poco algunos puntos de inflexión dentro de la historia. Y bueno, dentro de eso está desarrollado porque, bueno, ha habido incluso intenciones de desarrollar encuentros paralelos, ¿no? Organizado por sectores antiderechos y demás, a fin de desarticular cualquier posibilidad de consenso y de organización de las mujeres, ¿no? Entonces ahí el autofinanciamiento como factor clave, ¿no? Porque sucumbir al financiamiento por parte de ciertas organizaciones, gobiernos, empresas y demás, bueno, te obliga en un punto como a llevar una impronta que a lo mejor no tiene nada que ver con la propuesta del encuentro, por eso esa característica, ¿no? Y en ese sentido las mujeres todos los años, las mujeres y lesbianas, travestis, trans, no binarias que participamos, al momento de inscribirnos, cuando llegamos al encuentro hacemos un aporte realmente muy simbólico, porque en general no es un aporte muy caro para lo que es la logística y la complejidad del encuentro, pero sí hay un aporte a fin de solventar las cuestiones propias del encuentro, ¿no? Por otro lado tenemos la característica de que son encuentros profundamente democráticos, ¿no? Y en ese sentido tiene mucho que ver cómo se desarrollan los talleres.
¿no? Porque los talleres en un punto, y la horizontalidad también entra bastante ahí, porque los talleres en un punto, y como decíamos hace un ratito, bueno, no hay voto, ¿sí? No se votan las conclusiones. Los talleres son eventos que transcurren durante el sábado y el domingo, que tienen distintas temáticas, donde hay una grilla oficial propuesta que muchas veces se complementa y se tensiona con aquello que la comisión organizadora no contempla, pero bueno, son espacios de debate donde se hacen análisis y donde, se busca que en la medida de lo posible todas las participantes y participantes tengan la posibilidad de hacer uso de la voz, y en general hay una persona que coordina el taller y demás, hay 2 personas que toman nota de las conclusiones que se van sacando, y al final de estos encuentros, de estos talleres, lo que se hace es, se entrega un documento donde se reflejan todas las conclusiones, y no hay una votación, que insistimos en esto porque es algo que sistemáticamente se tensa dentro de los encuentros y dentro de los talleres, especialmente hay algunos talleres que son un poco más complejos que otros, y siempre se está buscando, ¿no? Hay sectores que buscan que se voten para dejar conclusiones más orientadas hacia un lugar. Y afortunadamente, y es una de las características que hay que cuidar, las conclusiones no se votan. Las conclusiones son todas. Son un análisis de la temática del taller. Sí, yo pensando en esto, de qué varía, ¿no? De un encuentro a otro, o de una década a la otra, que fue lo que pude o me permitió esta elección de vida estar, tiene que ver con los talleres. Cuando yo asistía a los primeros encuentros, por lo menos hasta el 2011, cuando era el horario de los talleres, no había nadie en la calle, ¿no? O sea, todo el mundo, la mayoría de quienes participaban, estaban dentro de los talleres. Hoy ya se torna más como flexible ese espacio, porque suceden un montón de otras cosas por fuera de los talleres también. Entonces, como en este tiempo uno se encuentra como, con los talleres súper llenos, multitudinarios, pero también con las plazas llenas, otros espacios como llenos también, ¿no? Como también se pudo dar esa transformación de que no necesariamente hay que ir sí o sí a un taller, ¿no? Que la experiencia está buena, sí, está buenísima, pero no es una condición necesaria para asistir a un encuentro, ¿no? Sí, tal cual. Yo he tenido encuentros en los que he ido como enfocada en participar de talleres, he tenido encuentros en los que he ido enfocada en estar más en la calle, y la verdad que en cualquiera de las modalidades que uno elija, la posibilidad de construir está, pero sí es interesante que son vivencias distintas, ¿no? Y que siempre es posible construir desde ahí. La última característica cortita, que sí no me quiero quedar sin decirla, pues muy, muy importante, es la federalidad del encuentro, ¿no? Por supuesto que ha habido cierta intención en un punto como de establecer, por un lado, una comisión organizadora permanente que sea en un punto la referencia, ¿no? A la hora de construir los encuentros cada año. También ha habido en algún momento de la historia como una intención de que se centren en Buenos Aires, en Capital o en La Plata, en sectores ahí como con cierto poder. Pero sí, una característica fundamental del encuentro es la federalidad, y todos los años se eligen lugares distintos que tienen que ver con cuestiones geopolíticas, con cuestiones coyunturales, y la elección se hace en el mismo encuentro. Al momento de la clausura se proponen distintas localidades, dan sus razones, y a través de una suerte de aplausómetro se elige la localidad, y eso es muy importante para este encuentro porque, cuando fuimos a Trelew, que tenía que ver con el conflicto extractivista terrible que atraviesa la Patagonia en general, ni hablar, ni que hablar que cuando fuimos a Chaco, siempre el encuentro tiene esa impronta de intervenir la coyuntura geopolítica que atravesamos, ¿no? Y por eso se va mudando de lugar, y creo que eso es una característica fundamental y muy importante de cuidar, ¿no? Porque a veces nos sentimos tentadas de, cada vez que hay elecciones, vamos a Buenos Aires. No necesariamente. Hay momentos que sí, como el 2019 fue. 2019, que fue en La Plata. 19 porque había una cuestión bastante clara que enfrentar, que tenía que ver con el avance de la derecha y demás, que teníamos que, de alguna manera teníamos que dejar la impronta de que no tenía que quedar la derecha en el gobierno, pero
Pero bueno, sí atentas y atentes a que la realidad de nuestro territorio plurinacional es muy diversa y que bueno, el encuentro tiene que ser un espacio que intervenga políticamente todas las cuestiones, ¿no? Bien, bueno, nos vamos yendo a una tandita y a un temita musical. Era en una radio re vieja. Hemos escuchado un tema musical. Nos vamos con una pieza, una orquesta. Vamos con la tanda y después volvemos con el temita musical. Eso estaba esperando que me digas, mi coequiper. Nos volvemos a encontrar en un ratito. Vivir en otro mundo, sentada en la misma mesa. Ser feminista puede ser como vivir en otro mundo, aunque estés sentada a la misma mesa. Aguar la fiesta. Aguar la fiesta. FM de la calle, 87.9 MHz. Creo, no sé, que me volví un poco loca anoche mientras me besabas contra la pared y te quiero decir algo. No puedo esperar a que me beses otra vez. Quiero más y más de lo que me diste ayer. No sé cómo hablarte y no sé lo que querés. No quiero asustarte, pero creo que tenés todo lo que quiero. Ese beso, soy tuya. Ese beso, soy tuya. Me dan muchas ganas de vernos otra vez. No digas que es pronto porque pronto para ti. Que estás esperando más que pasarla muy bien. No quiero asustarte, pero esto puede ser todo lo que quiero. Ese beso, soy tuya. Ese beso, soy tuya.
Aprendimos este recurso para abrir los bloques, me encanta, Laura. Antes era bueno. Bueno, ahora ya vamos a ir ampliando, el repertorio, de cosas para decir cuando abrimos un bloque. ¿Qué va a ser? Pero bueno, 21 a 26, encuentro de Aguar la fiesta número 31. Hoy es 5 de octubre, un frío que da una bronca terrible. No, yo estoy indignada, tengo encima que no se puede creer. Pero bueno, la idea de este tercer bloque es como comentarles algunos hitos, ¿no?, que tuvieron estos encuentros, o de por qué estamos diciendo que el encuentro se significó como la base de una proyección política para cuestiones que hoy estamos como también atravesando en algún punto. Pero queríamos hacer como un resumen como cortito acerca de, qué es un encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, travestis y trans, ¿no? Porque ¿Qué tiene? ¿Qué se hace? ¿Qué es? ¿No? Bueno, es una propuesta a un encuentro, como ya lo venimos diciendo, en una ciudad determinada, elegida por una condición de una política estructural que está atravesando no solamente esa provincia, sino que tiene como un destello hacia toda la vida de las personas. La idea es cómo encontrarnos en el feriado, por lo menos, esto es lo que conocemos desde ahora, ¿no? Hubo un tiempo que no fue así. Pero desde un tiempo para acá, el feriado largo del mal llamado Día de la Raza, hoy resignificado en el Día de la Diversidad Cultural, el 12 de octubre, digamos, ese es el feriado largo que se usa, ¿no?, de base, digamos, son 3 días, o por lo menos da para proyectarse a principio de año y decir, esos 3 días me los tomo, o no sé, o me junto una plata, qué sé yo, para poder asistir. Y los encuentros tienen un inicio con la apertura, ¿no? La apertura siempre son en lugares bastante significativos de las ciudades donde acudimos, digamos, o donde se organiza el encuentro. Luego, a partir de las 2 de la tarde del sábado, porque en general siempre es el sábado el día que comienza el encuentro, empiezan a ponerse en marcha lo que son los talleres. Como bien decía Juli, los talleres también fueron cambiando, también se fueron agrandando en el diagrama oficial, pero también en la propuesta que no es oficial, ¿no? Y se hacen como diversos talleres que en algún punto a veces se vuelven tan multitudinarios que al próximo año caen también en la agenda oficial, ¿no? Hoy podemos hablar que hay alrededor de entre 70 y 80 talleres, me parece, ¿no? Me parece que no. ¿Sí? ¿Tanto? Sí, nos pasamos tipo con 100 talleres, ¿eh? El año pasado, ya estoy en cualquiera, pero en 2019 fueron muchos talleres. Fueron muchos. Tenés razón, hubo más de 100 en la Sí. Piensen que los talleres son eso, ¿no? Como un nombre podemos decir mujeres y disidencias, o mujeres lesbianas, travestis, trans y personas no binarias, y el tema que se les ocurra, digamos, ¿no? Y esos talleres tienen un funcionamiento del sábado por la tarde, domingo a la mañana y parte del domingo antes de lo que para nosotras o para muchas es uno de los momentos más significativos, que es la marcha, la movilización por las ciudades donde se organiza el encuentro, ¿no? Cada encuentro, como decíamos hoy, tiene las características que esa comisión le da. También cada encuentro tiene las características que esa comisión también entabla diálogo con el gobierno de turno, ¿no? Entonces, en algunos lugares como hay algo más armado, si se puede decir, y en otros lugares hay como más tensiones, ¿no? Y también lo que fue sucediendo es que las marchas se van proyectando según las necesidades o las demandas que tenemos los movimientos del feminismo y LGTB. Entonces, como en algún momento se pensaba que ese recorrido tenía que ir por ciertas instituciones que representan en algún punto, una base estructural de discriminaciones y violencias, ¿no? Después, con el tiempo, eso también se fue poniendo en tensión. Entonces, en algún momento la marcha también se hacen 2. Ahora, tiene como todas sus particularidades las marchas. Quiero decir que para mí la marcha más hermosa que tuvimos fue la de Trelew, donde hermosísima. Pasar por los barrios, ¿no?, de Trelew, una característica que en otras, capaz que no, en otras ciudades no lo había, por lo menos yo vivenciado así en los encuentros que asistí. Y por último, ¿no?, el cierre que sucede el lunes a la mañana, ¿no? Y el cierre del encuentro es ahí el lunes al mediodía. Es como 2 días y medio donde pasan muchísimas millón de cosas, ¿no?
Pero bueno, como resaltar esto, ¿no? Bueno, la apertura, los talleres, la movilización y el cierre, porque bueno, en el cierre, como bien decían ustedes, se vota por el aplausómetro, digamos. Bueno, ¿cuál será la próxima sede donde nos iremos nos vamos de ahí ya pensando cómo vamos a llegar a ese otro destino, ¿no? Sí, yo recuerdo Trelew, que fue el anterior. Recuerdo que estábamos ya volviendo en el auto, porque habíamos ido en auto, y prendidas a la radio para ver qué pasaba. Porque teníamos que esperando los mensajes de texto para ver que nos digan, por favor, las que estén allá en el cierre, en el acto de cierre, que nos digan, por favor, hacia dónde nos vamos el próximo año, ¿no? Como algo que se espera con muchas ansias. Sí, y también está como el momento de fiesta, digamos, por lo menos el momento oficial, que es la peña, que es el domingo en la noche. Que bueno, que esa peña también ha fluctuado, ¿no? Como en algunos momentos hacer la peña era un desafío porque los grupos antiderechos eran como, iban a boicotearla, avanzada, ¿no? sí. Iban a boicotearla, te cortaban la luz, bueno, como hacían incluso creo que eso hoy ya no se da tanto, pero en algún momento cuando yo empecé a participar de los encuentros se cantaba esto, bueno, a pesar de todo les hicimos el encuentro, ¿no? Porque eran tantas las tensiones con... Se sigue cantando, es uno de los cantos clásicos, por lo menos de los que yo conozco, que sí, en el momento de apertura es qué momento, en la apertura a pesar de todo, les hicimos el encuentro. A mí me gusta cantarlo con nos hicimos el encuentro, ¿no? A pesar de que muchos no quieren, nosotras nos hacemos en el propio encuentro, porque es para nosotras de Estoy con vos en este canto. Claro, pero tal vez eso tenga otras significaciones en otro otras momento, cuestiones, sí, porque a pesar de todo lo que ustedes hicieron para boicotearnos en el encuentro, nosotras se los hicimos igual, ¿no? Porque tiene que ver con eso, porque en algún punto el encuentro también se hace para que otros, ¿no? Para presionar. Claro, ¿no? Sí, ¿no? en tensión y en oposición a otros. Claro. Sí. Bien, bueno, y ahora vamos a hacer como un repaso súper corto, rapidísimo, acerca de algunos hitos, podemos decir, o cuestiones fundamentales que fueron sucediendo a lo largo de los años en los encuentros plurinacionales. Sí, el primero de ellos, claramente, como hito, fue el primer encuentro nacional de mujeres en 1986. Pensemos que fue a partir de la vuelta de la democracia en nuestro país, que fue a partir de la lucha de las madres de Plaza de Mayo, quienes, bueno, salían a la calle por ese entonces para buscar a sus hijos e hijas desaparecidas, haciendo justamente frente al silencio cómplice, al miedo y transformándose en protagonistas de sus propias historias, de sus propias vidas. Entonces pensemos también que en los años previos al encuentro, justamente, bueno, se han armado distintas instancias, como por ejemplo una organización de la multisectorial de la mujer, que se congregaban varios espacios desde mujeres sindicalistas, mujeres de partidos políticos, independientes, etcétera, mujeres de derechos humanos, y bueno, y todo esto confluía, digamos, justamente con, además de generar espacios de reflexión y de pensar qué nos pasa a las mujeres por vivir en esta sociedad patriarcal, también se pensaba que una forma para transformar nuestras vidas tenía que ver con la lucha de nuestros derechos, ¿no? Entonces, en ese entonces pensemos que todavía se estaba discutiendo la patria potestad, ¿no? Sí. Que en ese entonces, digamos, solamente el esposo, el marido, no sé cómo decirlo, era el que tenía, digamos, la patria potestad completa, digamos, hacia los hijos, y las mujeres no. También pensemos que fue también en esa época en la cual también se empezaron a abrir debates respecto a la ley de divorcio, por ejemplo, de la cual todavía no había en nuestro país. Entonces fueron como instancias que en algún punto al principio eran como cuestiones, incluso algunos 8 de marzo, también en 1984 se forma. El 8 de marzo del 84 fue algo bastante importante, donde muchas mujeres salieron a las calles y dejaron, digamos, solamente de ser un espacio capaz de volanteada o de tener actividades como de visibilidad y de protesta política desde otro lugar, sino que y acá se planteaba la masividad, ¿no? Entonces, toda esa previa, digamos, que tuvo en la década de los 80,
previo al encuentro, formó parte como algo muy fundamental también, digamos, para que se llevara adelante este encuentro, esta necesidad. Incluso, bueno, hoy lo decíamos, los encuentros en Nairobi o los encuentros feministas latinoamericanos acá por estas regiones, bueno, hicieron justamente que entre feministas se encontraran y empezaran a pensar la necesidad de armar un encuentro con ciertas características como que ya las hemos nombrado. Así que el primer hito es el primer encuentro, básicamente. Absolutamente. Después tenemos otro hito que ya pasados unos encuentros, el número 12 en San Juan en el año 97, que bueno, quizás la característica más importante que tuvo fue la de que hubo un encuentro paralelo, o por lo menos se pretendió. Porque bueno, ahí ya teníamos a la Iglesia Católica como institución ya muy organizada con intención de desarticular el encuentro y bueno, y ahí fue que se dio, ¿no? Como una suerte de encuentro paralelo, ¿no? Tengamos en cuenta que San Juan es una provincia, o lo era, no, lo sigue siendo, ¿no? Una provincia de las más conservadoras del país. Así que hay un hito bastante importante. Y después tuvimos, ya pasados unos años más, el 2001. El 2001 en La Plata, un encuentro caracterizado por podemos decir, donde hay una plena conciencia de la feminización de la pobreza, ¿no? Pensemos, el 2001 fue el año del que se vayan todos. Este encuentro fue en agosto, me parece, todavía no eran en octubre. Y bueno, fue un encuentro donde asistieron más de 15.000 mujeres y donde se puso en manifiesto, o por lo menos parte de ese encuentro tuvo mucho que ver con la participación de mujeres piqueteras, desocupadas, bueno, toda una cuestión vinculada a la movilización social producto de años de dictadura, feroz endeudamiento en los 90, ¿no? Las políticas de Menem. Y bueno, muy poquito tiempo antes de que se termine yendo quien era nuestro presidente en ese momento, el señor Fernando de la Rúa, ¿no? Entonces, un año muy, muy convulso, con unos niveles de pobreza extremos y que, bueno, justamente eso, donde hay como una plena conciencia de lo que era la feminización de la pobreza, porque los números a todas luces decían que la pobreza era extrema, sí, pero quienes verdaderamente llevaban sobre sus hombros la pobreza eran las mujeres. Eso por un lado. Y por el otro lado ya había una tensión muy grande con respecto a lo que tenía que ver con los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Entonces había acá una fuerte presión por parte de la Iglesia Católica. Entonces había como cuestiones relacionadas a actos por la promoción de la mujer. Bueno, faltaron talleres muy importantes para ese tiempo. Fue un encuentro muy cargado de tensión. Bueno, ya sabemos todo lo que pasó después en nuestro país, ¿no? Y por último, podemos pensar así como un hecho muy importante, el del 2003, ¿no? En Rosario. Lo que tiene Rosario para mí como hecho significativo, fíjense también que en esto de lo significativo, ¿no? Más allá de la proyección política o de la confluencia política que se logra en los encuentros, también tiene que ver con el número de asistentes, sí, ¿no? Y creo que, bueno, que ya se venía como esta situación particularmente, ¿no? Con una apertura a partir de la crisis política y social y económica del 2001, ¿no? Que da cuenta que en el 2003 Rosario sea un momento donde también explote en algún punto la participación, ¿no? Porque hoy podemos hablar de, bueno, no sé, depende quién te diga, parece que el último encuentro asistieron casi 1 millón de mujeres, ¿no? Que yo creo que no es así, pero no es lo mismo, ¿no? Las 15.000 personas a las 20.000 personas que asistieron en Rosario, ¿no? Y hoy podemos decir, bueno, 20.000, ¿no? Como esto de medir todos los números, bueno, para ese momento fue muy significativo. El encuentro, el 18º encuentro de mujeres. Uh-huh. Principalmente ese encuentro significa un antes y un después, porque bueno, toma algunas acumulación de proyección política referida a específicamente con lo que tiene que ver con el aborto. Uh-huh. En Argentina ya como había una comisión por el derecho al aborto legal, ¿no? Que se había armado, y acá lo que se empieza como a dialogar es la posibilidad de armar una campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, ¿no? Hoy podemos pensar, en serio,
¿En serio? Sí, también. No, y pienso, bueno, que en este encuentro, bueno, fue fundamental eso y que eso se consolida en Mendoza, ¿no? Con la marcha del encuentro, la encabeza la campaña, ¿no? Por el aborto legal, seguro y gratuito, ¿no? O ya hay algunas banderas que están como con esa impronta, porque bueno, la formación de la campaña es en el 2005, pero sí hubieron como algunas semillas tanto en el encuentro de Rosario y en Mendoza del 2004. Creo que también otros hechos significativos que tal vez hoy no llegamos a nombrarnos, bueno, tienen que ver con las presencias, ¿no? En los encuentros, ¿no? Con respecto a la ampliación de las identidades también. Creo que toda la época, principalmente del 2006 en adelante, ¿no? Y con la convicción también de muchas compañeras travestis y trans, ¿no? Que decidieron y fueron, ¿no? Como partícipes de la política feminista, ¿no? En sus localidades, en sus organizaciones. Bueno, había como una discontinuidad o una contradicción, decir, ¿cómo yo soy parte de los feminismos en mis organizaciones de base, en mi hacer cotidiano, y después no tengo un acervo, no tengo un alojo político en los encuentros? Bueno, también eso fue como un debate largo que por suerte no pudimos vernos, en la ampliación, y a la hora que estamos todas cada vez todes y todos cada vez está un poco más, pero bueno, fueron momentos de tensión grande también, ¿no? Y también sabemos que parte de algunos feminismos insistían, ¿no? Para que esas personas no asistan, ¿no? Digo, bueno, también tiene que ver con las tensiones, las contradicciones que tenemos dentro de un movimiento social que hoy podemos decir que está consolidado como un actor social, ¿no? Pero bueno, no están mencionados acá. Y creo que bueno que el encuentro también específicamente de Mar del Plata tiene algunas cuestiones que yo creo que hay que mencionar. Una referida a la represión, digamos, ¿no? Otra al travesticidio de Diana Zacayán en el mismo momento. Justamente. Y bueno, y justamente, bueno, luego en el próximo encuentro 2016 veníamos, ¿no? de encontrarnos de una manera muy como con mucho jolgorio, con mucha con ese encuentro como muy potente, y en menos de una semana asesinan a tanta cantidad de mujeres y niñas, ¿no? Lo que da pie también, creo que si no nos hubiésemos encontrado en octubre, a principios de octubre, no podíamos pensar el primer paro, el primer paro que es más, no sé si, no, es de acá. 2016, a fines de octubre. No, después de Rosario estoy diciendo. Ah, claro, sí, fue en ese mismo año, ¿no? Entonces, como, bueno, fíjense que todo tiene que ver con todo, ¿no? Como este plan de la mamushka, ¿no? Que parece que por fuera es una estructura más amplia, pero por dentro también se van tejiendo otras estructuras. Bueno, también es lo que sucede dentro de los encuentros plurinacionales, que son como la semilla para, incluso el nombre creo plurinacional, creo que fue como... Sí, ese aporte quería hacer, digo, también a partir del 2008, que empieza a participar, mejor dicho, se empieza a ser visible la Asamblea de Abya Yala, ¿no? A partir del 2008 es que se empieza como a participar de esa asamblea, se empieza a generar ese espacio de memoria, ese espacio de ampliación de los feminismos, ¿no? Porque en un punto, digamos, este modelo neoliberal extractivista ataca profundamente los pueblos originarios, y sí un poco lo que la mirada a lo mejor que le estaba faltando al encuentro, no en términos necesariamente negativos, pero sí que había que hacer una ampliación de la mirada de nuestro territorio en ese sentido. Bueno, tenía que ver con los pueblos originarios, con las mujeres originarias, las mujeres migrantes también. Y bueno, es a partir del 2008 que se empieza a hacer como esa visibilización activamente dentro de los encuentros, hasta que finalmente la campaña Somos Plurinacional, que era parte del grupo organizador que demandaba la modificación del nombre del encuentro, pero también de los talleres y de otras actividades que estaban incluidas en el evento. Bueno, en un momento terminan haciendo pública la demanda a través de subirse al escenario, y es que hoy de alguna manera hemos devenido en encuentro plurinacional, ¿no? A partir de Trelew, fue el primero que Trelew, 2018.
Sí, no sé si en Chaco también había algunas. Ahí por el aire estaba como creo que en sonando, Chaco, digamos, sí, también, si ¿no? no me Como- falla la memoria, en Chaco fue como el momento como culmine de la tensión, y el de Trelew ya directamente se asistió, nombrándolo, más allá de por ahí el debate interno que puede haber habido dentro de la comisión, ya desde la apertura las asistentas estábamos reclamando el nombramiento del encuentro como plurinacional. Bueno, tenemos compromisos publicitarios, así que nos vamos a una tanda y después volvemos para el cierre de este programa donde vamos a, bueno, como ya saben, y es parte de este programa el tema del kit de supervivencia Nuestra propuesta. y un poco de música también para finalizar. ¿Hay muchas lesbianas en Argentina? Muchas. Muchas. Sí. ¿Y sospechadas muchas? Vivir en otro mundo, sentada en la misma mesa. Ser feminista puede ser como vivir en otro mundo, aunque estés sentada a la misma mesa. Aguar la fiesta. Aguar la fiesta. FM de la calle, 87.9 MHz. Quiero encontrarme con vos en alguna esquina. Vamos a hacer uso de otros recursos que no sean ni la hora ni decir, bueno. En 3, 2, 1. La música nos está diciendo que tenemos que empezar nuestro kit de supervivencia, porque para variar, estamos tarde, como es nuestra costumbre. Parece deliberado, pero no lo es. No sale así. Siempre pensamos que vamos a llegar a las 10. Bueno, tenemos ahí una cuestión. Bueno, pasan cosas. Ya nos va a salir. Pasaron cosas. Ya nos va a salir. Pero, sí, para quienes es la primera vez que nos escuchan, ¿qué quiere decir esta música? ¿Qué quiere decir que estamos entrando en la etapa del kit de supervivencia? Aparte de que se está por terminar el programa, bueno, nuestro kit de supervivencia feminista es un lugar donde poner cosas y al que poder recurrir en los momentos difíciles. Cuando te das cuenta que el mundo es un lugar que no está construido para alguien como vos, yo, nosotras, nosotres, este kit se vuelve o se convierte en un deber político. Este kit puede tener nuestras conexiones, nuestras redes, nuestros espacios de contención. ¿Por qué no también los encuentros? Es nuestra forma de luchar contra las estructuras y que no dependen tanto del cómo, sino de con quién compartimos esa batalla. Nosotras, esas redes, esos espacios, esos encuentros forman parte también de nuestro kit de supervivencia. Un kit que hoy es cortito. Cortito y al más pie. corto de lo que llevamos de la vida Nisman. Sí. Sí, pero pero seguro que terminamos puntual y seguro que incluso hasta nos pasamos, mira. No, si te referías a eso estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Porque cualquiera puede hacer este documental, tiene un poco de tiempo y te vas, ¿viste? Así que sí, puede suceder. ¿Ves? Por ejemplo, ahora lo estoy haciendo. ¿Cómo alargar el tiempo? Podemos hacer un karaoke en el medio también. Bueno, yo les voy a contar que lo primero que va a estar en nuestro kit tiene que ver con un documental del Encuentro Nacional de Mujeres que se llama Nuestras vidas, nuestras luchas en 26 años. Básicamente recopila 26 años de los encuentros nacionales. Tiene entrevistas, tiene imágenes, tiene algo de musiquita linda. Cualquiera. Hablan las protagonistas, el crecimiento, algunas reflexiones y debates que van dando cuenta dentro de los encuentros. Y bueno, eso básicamente lo encuentran en YouTube, así como les decimos, nuestras vidas, nuestras luchas en 26 años, son unos 25 minutos y nada, muy interesante para quienes quieran conocer un poquito más de esto. Está bueno para ver imágenes el documental, ¿no? Sí, son como archivos históricos, ¿no? Sí. Como están los encuentros y los talleres de los primeros encuentros, ¿no? Las mujeres que se organizaban para viajar. Bueno, la verdad que conmovedor también un poco. También tenemos para recomendarles que se encuentra también en YouTube ¿cómo
¿cómo decirlo? ¿Es un documental? No. Un micro documental se podría decir. Bien. Que se llama Aliarse, el primer encuentro nacional de mujeres. Que bueno, como decíamos, el primer encuentro se hace entre el 23 y el 26 de mayo del 86 en el Centro Cultural San Martín de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, narra ahí un poco, de hecho de ahí sacamos parte de los audios que hemos compartido hoy. Narra un poco cómo es que se llegó a ese primer encuentro, y lo interesante, más allá del hecho histórico en sí mismo, es que ahí encontramos buena parte de las características que al día de hoy acompañan los encuentros, ¿no? A los que acudimos año a año. Finalizamos hasta por acá nomás. Con un libro que se llama Mujeres que Encuentran, es de Amanda Alma y Paula Lorenzo. Es la recuperación, el libro es la recuperación histórica de los encuentros nacionales de mujeres desde 1986 al 2005. Son casi 20 años. Y bueno, desarrolla la historia de los movimientos del Encuentro Nacional de Mujeres, los antecedentes y contexto político y social y económico, las características de los encuentros, y relata algunos hitos importantes también dentro de los encuentros. La verdad que es un libro súper interesante, tiene casi 300 páginas y de lectura muy rápida, así que nada, súper interesante para conocer la historia y ese recorrido histórico de los encuentros nacionales de mujeres, porque incluso hablan, les hicieron entrevistas a algunas protagonistas de los encuentros, entonces como que hay ahí un diálogo dentro del libro en el cual de alguna manera genera imágenes, ¿no? Como cuando empieza a relatar alguna historia y cómo cuentan ese pedazo de historia, bueno, también una se va armando esas imágenes y bueno, re interesante, digamos, para poder leerlo. Muy importante esto que vos decís. Este es un libro que tiene muchísimo trabajo de archivo, ¿sí? Hay mucho recorrido, mucha investigación, y que de alguna manera busca tomar las voces de quienes estuvieron en cada momento, y no es menor a la hora de hacer una construcción de un archivo histórico, porque bueno, una a veces está atravesada por su propia visión y por su propia situación y cómo está situada una en la historia, pero bueno, acudir y buscar y hacer ese reconocimiento a quienes estuvieron formando parte de cada momento de la historia de estos encuentros no es menor y muy importante, y además hace a una construcción histórica de lo más enriquecedora. Así que se los recomendamos fuerte. Sí, esto es para que conozcan el encuentro, los encuentros ya anteriores, pero nuestra recomendación misma de hoy es el Encuentro Nacional Devenidos en Plurinacionales de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans. La verdad que la idea es, nosotras dentro del kit de supervivencia es vayan, viajen, organícense, hagan la experiencia. Tiene que estar el encuentro, digamos, ¿no? Como las que, bueno, les y quienes hemos asistido, organicémonos para volver a ir, y quienes no fueron, háganse una alcancía que diga el pluri y vayan metiendo platita ahí, porque está bueno como proyectarse, ¿no? Porque octubre a veces termina siendo un mes como el que estamos atravesando ahora, que es como, Dios, ¿qué es este mes? Que se termine el año. No, pero bueno, una está como cansada del año, por ahí cuesta más organizarse, no es lo mismo organizarse para marzo, para junio, que para octubre, entonces está bueno como para ir proyectándolo, pidiendo días de laburo, bueno, lo que se considere necesario, pero estar, ¿no? Parece mucho un año. Meses, a veces, ¿no? O meses, pero la verdad que se pasa muy rápido. Nosotras cada vez que volvemos de los encuentros estamos ya pensando el próximo, a dónde ir, y bueno, y empezar a generar todas estas gestiones posibles para que nos permitan vivenciar y experienciar ese nuevo encuentro, que siempre son únicos, que siempre son conmovedores, que te da como un poco, es como una inyección de energía que ayuda también incluso a finalizar el año, pero a proyectarse con otras también. Totalmente, sí. Bueno, y nos vamos, más o menos a horario nos vamos a estar encontrando con ustedes el próximo martes, como lo hacemos todos los martes de 20 a 22 horas. El martes que viene nos encuentra un tema que yo creo que estamos esperando. Hace rato. Una ¿no? Manija que no se hacía más octubre. Vamos a hacer como uso de la agenda del capitalismo, ¿no? De cómo vender cosas. Bueno, qué mejor que decir Feliz Día de la Madre y la Familia, una confusión. O sea, como o es la madre o es la familia. Como, bueno, vamos a estar hablando de maternidades, ¿no? En el próximo encuentro. Y bueno,
será un viaje de ida muy emotivo, político, así que les esperamos. Estuvimos haciendo este programa Fer Alarcón, Julia Loe y Griselda Cifuentes. Espero que, no sé, si algo de eso que sucede dentro de los encuentros hoy les haya llegado, pero bueno, la idea era que un poco sí, de que no nos olvidemos de esto de tener que volver a estos encuentros, de tener que cuidarlos, ¿no? Y pensarlos como un espacio lo dijimos 25 veces, lo vamos a decir una vez más, de la proyección política que necesitamos los feminismos y el movimiento LGTB también. Sí, también quiero despedirnos de este programa, pero también saludando y abrazando a nuestra compañera y amiga Juli Montoya, que hoy se quedó en la casa por una operación de muela, y bueno, y está... Ha laburado fuerte para pero este que también programa, ha formado parte de la producción de Por este supuesto, programa. como No en la voz, siempre. pero sí en la producción. Un abracito para Juli, que se recupere prontito. Bueno, nos encontramos entonces el próximo martes. Que tengan buena semana. Yo elegí esta canción con la que nos vamos a cerrar. Dale, entonces la presentamos. Diga. Sí, se llama, es de la Cumbia Queers, Cumbia Queers, se llama El Veraneo, y le elegí porque hace tanto frío acá que necesito escuchar música que me haga pensar que estamos acercándonos a la primavera y no al invierno. Así que... Muy buen argumento. Sí, así que bueno, espero que lo disfruten. Adiós. Adiós. A mi casita de playa nos vamos a ir a nadar. A mi casita en el río nos vamos a disfrutar. Con el calor de tu boca nos vamos a desnudar. Con el calor de tu cuerpo y las olas del mar. Y ahí en la orilla pondré la sombrilla en la toalla y me asolearé. Con mi bikini amarillo en la costa alegre y mi tereré. Y yo quiero que este momento dure. Y yo quiero que este momento dure. Oh sí. No sé qué me pasa con el veraneo. Me tumbo en la hamaca todo el día entero. ¿Qué es lo que me pasa con el veraneo? Termino gastando todo mi dinero. Me copo y me recopo con el veraneo. Trabajo todo el año para el veraneo. No quiero que se acabe nunca el veraneo. Y dura bien poquito y siempre quiero más. Mi casita en Bahía nos vamos a ir a nadar. A mi casita en el río nos vamos a disfrutar. Con el calor de tu boca nos vamos a desnudar. Con el calor de tu cuerpo y las olas del mar. Ya en la orilla pondré la sombrilla y la toalla y me asolearé. Con mi bikini amarillo en la costa alegre y mi tereré. Y yo quiero que este momento dure para siempre. Y yo quiero que este momento dure. Oh sí. ¿Qué es lo que me pasa con el veraneo? Me tumbo en la hamaca todo el día entero. ¿Qué es lo que me pasa con el veraneo? Termino gastando todo mi dinero. Me copo y me recopo con el veraneo. Trabajo todo el año para el veraneo. No quiero que se acabe nunca el veraneo. Y dura bien poquito y siempre quiero más.
El veraneo, 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 el veraneo. Tú te ves bonita con el calor del verano. Me encanta acariciarte todo el día desde temprano. Y me pone roja si me tomas de la mano. Eres más caliente que la lava de un volcán. Mamacita, qué rica, me gusta respirar sobre tu linda pancita. Pero mira cómo me excitas, pero mira cómo lo bailas deliciosa y fogosa. Me pones en los cielos mucho más alto que una nube. Que sube, 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 que sube. No sé qué me pasa con el veraneo.